Santa María Magdalena. Magdala era una ciudad viva, de comercio y de placeres. A orillas del lago de Genesaret, bajo el sol de Galilea, se levantaban mansiones de piedra tallada, adornadas con telas finas y perfumes del oriente. Era un cruce de caminos, donde romanos y judíos se mezclaban, y donde los ojos buscaban más el brillo del mundo que la presencia de Dios. Allí nació Santa María Magdalena. Allí aprendió desde niña a vestirse con seda, a andar con paso elegante, a cautivar con la mirada. Su nombre era sinónimo de belleza, pero no de virtud. Mientras los labios de los fariseos repetían la ley, sus corazones se endurecían. Y en esa sociedad que hablaba de Dios pero ya no lo amaba, una joven de rostro espléndido iba cayendo en una red invisible. Era el encanto del mundo, la sed de admiración, la búsqueda insaciable de algo que no sabía nombrar. Nadie la amó por su alma, y ella aprendió a esconderla. Su vida era una fiesta silenciosamente triste, y Dios parecía tan lejano. Pero el cielo no la había olvidado. A esa alma herida, el Señor la había escogido desde antes del tiempo. Ella no lo sabía aún, pero sería sacada de las sombras para ser testigo del amor de Dios. No por sus méritos, sino por el amor de un Dios que no se resigna a perder a quien ha creado para sí. De los 7 demonios al jardín de la resurrección, esa sería su historia. Era celebrada por su hermosura, buscada por los hombres y envidiada por las mujeres. Los mantos que cubrían su cuerpo eran bordados con hilo de púrpura, y su casa estaba llena de espejos, de ungüentos y de música. Pero en medio del lujo, María Magdalena sentía un desgarrón secreto. Una noche, al contemplarse en el espejo, mientras se ceñía una joya de esmeraldas al cuello, sintió que algo se quebraba dentro de ella. Fue una inquietud, una sombra, una pregunta. ¿Y si mueres esta noche? Por primera vez, el espejo no le devolvía seguridad, sino vacío. Había en ella una lucha sorda. El alma creada por Dios, aunque herida, clama siempre por su Creador, pero el pecado no suelta fácilmente a su presa. La tradición, concorde con la enseñanza de muchos santos y padres, afirma que estaba poseída por 7 demonios, no necesariamente con gritos ni espasmos, sino con la esclavitud más común y más terrible, la del corazón. Orgullo, sensualidad, vanidad, gula, ira, envidia, tibieza. 7 enemigos que la alejaban del verdadero amor. Pero Dios ya la buscaba, y ella, aunque sin saberlo, comenzaba a buscarlo también. Un día, al oír que Jesús de Nazaret entraba en casa de Simón el fariseo, algo ardió en su interior. No pidió permiso, no habló. Tomó un vaso de alabastro lleno de nardo precioso, quizás el más caro de su colección, y salió. Aquella casa estaba llena de hombres importantes, pero ella entró como un huracán de lágrimas. Cayó de rodillas, rompió el frasco. Las lágrimas le brotaban del alma. Lavó con ellas los pies del Señor y los secó con su cabellera, como si en cada hebra ofreciera toda su vanidad pasada. El perfume llenó la sala y con él el escándalo. Simón murmuraba en su corazón, si éste fuera profeta. Pero Jesús, que ve los corazones, se volvió hacia él y lo corrigió con dulzura y majestad. Luego miró a María y pronunció las palabras que aún estremecen los siglos. Muchos pecados le son perdonados porque ha amado mucho. Y desde ese instante fue otra, liberada, nueva, santa. El perdón de Cristo no fue para María Magdalena un simple consuelo. Fue una herida de amor que cambió el curso de su vida. Desde aquel día lo dejó todo. Abandonó su casa, sus vestidos costosos, sus joyas, sus amistades. Nada le importaba ya, salvo seguir al Maestro. La tradición afirma que vendió cuanto poseía y lo puso al servicio del Señor. Su belleza, antes instrumento de vanidad, se volvió reflejo del alma redimida. Su porte elegante ahora estaba marcado por el pudor, la humildad y la paz. Allí donde Jesús iba, ella lo seguía. No buscaba hablar, no intentaba enseñar.
escuchaba, se sentaba a sus pies, como quien ha encontrado la fuente de toda verdad. En una ocasión, mientras Marta se afanaba en los quehaceres y se quejaba de que su hermana no la ayudaba, el Señor defendió a María con palabras inolvidables. Marta, Marta, te preocupas y te agitas por muchas cosas. María ha escogido la mejor parte y no le será quitada. Había comprendido que solo una cosa es necesaria: estar con Él. Junto a otras santas mujeres, Magdalena ayudaba a sostener la misión de Cristo y de sus discípulos con sus bienes. Pero no era eso lo que más ofrecía. Daba su alma. Cocinaba, lavaba, curaba, acompañaba. Con cada pequeño servicio, tejía una vida de reparación silenciosa. Sabía de dónde venía, sabía cuánto le habían perdonado. Por eso, su amor era más fuerte, más firme, más puro que el de muchos. Había sido rescatada y no quería alejarse nunca más. Cuando la noche más oscura cayó sobre Jerusalén y los discípulos huyeron temerosos, hubo una que permaneció firme. María Magdalena estuvo al pie de la cruz, junto a la Virgen María y San Juan, mirando con un corazón desgarrado el sacrificio supremo del Salvador. Allí, en medio del dolor infinito, su amor no flaqueó. Más bien, se unió íntimamente al misterio redentor. Su presencia fue testimonio silencioso de una fe que no abandona ni en la hora de la muerte. No solo soportó la agonía de ver al Maestro sufrir, sino que fue consuelo para la madre doliente. En el peso inmenso de la cruz, Magdalena se convirtió en amiga y fortaleza de la Virgen María, compartiendo la esperanza escondida tras las lágrimas y el abandono. Su alma, quebrantada y fuerte a la vez, fue refugio para quien había dado al mundo al Hijo de Dios. Aún en la penumbra de la madrugada, cuando la noche no había cedido del todo, María Magdalena caminaba hacia el sepulcro con un corazón herido y esperanzado. Llevaba ungüentos para ungir el cuerpo amado, pues el dolor de la muerte parecía insuperable. Sus lágrimas se mezclaban con la bruma fresca del amanecer, y en su alma se libraba la batalla entre la esperanza y el temor. Al llegar, encontró la piedra corrida y el sepulcro vacío. Desconsolada, lloraba junto a la tumba, sin comprender. Fue entonces cuando el Señor resucitado se le apareció en el jardín. No habló al principio, solo escuchó el dulce pronombre de su nombre, María. En ese instante, su fe se encendió con una alegría que ni la muerte podía apagar. Reconoció al Maestro vivo y renovado, y con el alma ardiente, supo que la victoria estaba consumada. Jesús la envió con una misión singular, digna de la apóstol más valiente: anunciar a los discípulos la noticia que cambiaría el mundo para siempre. No me detengas, le dijo, confiándole la palabra divina que daría inicio a la iglesia. Así, María Magdalena se convirtió en la primera mensajera del triunfo sobre la muerte, portadora de la verdad que disiparía las tinieblas para toda la humanidad. La tradición nos relata que, tras la ascensión del Señor, María Magdalena, junto a Marta, Lázaro y otros discípulos, fue puesta en una barca sin remos ni vela. Abandonados a la voluntad divina, fueron llevados por la providencia hasta las costas de la Provenza, en tierras lejanas y desconocidas. Allí comenzó una nueva etapa, marcada por la predicación, la conversión y la preparación para una vida de retiro. En lo profundo de las montañas de Provenza, María encontró una gruta llamada Sante Baume, refugio para su alma y cuerpo. En ese silencio absoluto, lejos del bullicio del mundo, vivió años en oración y penitencia, alimentada por milagros y visitada por ángeles que la fortalecían. Su rostro, dice la tradición, reflejaba la paz de un alma consumida en amor y sacrificio. La fama de su santidad traspasó fronteras. Reyes y santos, nobles y campesinos acudían a venerar el lugar donde la gran apóstol de la penitencia había dejado su huella imborrable. Su vida, que comenzó en la sombra del pecado, se transformó en faro de misericordia y esperanza para todo aquel que busca la redención. María Magdalena, mujer pecadora y ahora santa, se convirtió en testimonio vivo de la gracia que todo lo renueva. Durante esos años de soledad, su ejemplo silencioso se extendió como semilla fértil en tierras lejanas. La Virgen María, Madre de Misericordia, parecía acompañarla desde el cielo, mientras sus palabras y su vida inspiraban a generaciones futuras.
En la oscuridad de la cueva, María Magdalena mostraba la fidelidad de un alma entregada por completo. Finalmente, su muerte fue como un suspiro de amor entregado. Los que la acompañaron en sus últimos días recordaron una paz profunda en su rostro y la certeza de una vida consumada en la gracia. Así, la Iglesia reconoce en Santa María Magdalena a una de sus más grandes santas, la apóstol de la misericordia, cuyo testimonio sigue iluminando el camino de todos los pecadores arrepentidos. Santa María Magdalena es para la Iglesia un vivo testimonio de la infinita misericordia de Dios. Su vida nos enseña que ningún pecado es demasiado grande para quedar fuera del alcance del perdón divino, y que toda alma, por más perdida que parezca, puede renacer al encuentro con el Salvador. Ella, que atravesó las sombras del error y la esclavitud del pecado, se convirtió en ejemplo de la gracia que restaura y transforma. Su entrega sin reservas, su presencia fiel en la pasión y muerte de Cristo, y su valentía para anunciar la resurrección, nos muestran que la verdadera grandeza está en la humildad de quien se deja moldear por la voluntad divina. En María Magdalena, la Iglesia reconoce a aquella que, tocada por la misericordia, encontró en Cristo el sentido pleno de su existencia y la paz que el mundo no puede dar. Que su ejemplo sea para nosotros un llamado constante a la conversión sincera y a la esperanza firme, especialmente en las pruebas y caídas. Su vida nos muestra que no importa cuán lejos hayamos caído, siempre es posible volver. Siempre hay un abrazo que espera para sanar nuestras heridas. Que su ejemplo nos inspire a abrir el corazón sin miedo y a caminar con valentía, sabiendo que somos amados y nunca estamos solos en nuestra búsqueda. Que con su intercesión y su patrocinio nos ayude a perseverar en el camino que conduce a la plenitud eterna.